Bueno, entonces, eh, antes de empezar, pues les voy a socializar un concepto de lo que se llama esfuerzo, ¿cierto? Algunos de ustedes han escuchado muy frecuentemente la palabra estrés, por ejemplo, ¿sí? Y es una palabra muy común hoy en día y se refiere a la tensión que tiene la gente debido a las ocupaciones, al ajetreo, ¿sí? En ingeniería también aparece ese concepto, el concepto de estrés. De hecho, estrés significa esfuerzo, pero se refiere más que todo al esfuerzo que se desarrolla dentro de los materiales. Entonces, se puede decir que el esfuerzo, de una forma, en palabras sencillas, es una medida de la intensidad de fuerza dentro de un elemento. Entonces, miren que, por ejemplo, aquí tenemos un elemento. En ese caso es una barra, se le está aplicando dos cargas a ambos lados. Pregunta, ¿esa barra está en equilibrio o no? ¿O qué Sí, condición debe cumplir para que esté en equilibrio? sí, no, sí Pues si está en las equilibrio. fuerzas son Sí, iguales y está en equilibrio, ¿no? Exactamente. Si la magnitud de ambas fuerzas es la misma, entonces estaría en equilibrio. Porque miren que esas dos fuerzas son contrarias, ¿cierto? Entonces, mientras una está hacia abajo, la otra va hacia arriba. Entonces, si se cumple la condición enunciada por el compañero, está en equilibrio. Listo. Supongamos que está en equilibrio. Bueno. Sin embargo, ese equilibrio del que hablamos ahí es un equilibrio externo. ¿Qué pasaría internamente? Pues para saber lo que pasa internamente, lo que tenemos que hacer es cortar la barra, ¿cierto? Si nosotros cortamos la barra por aquí, por ejemplo, y ya la miramos tridimensionalmente, porque aquí la estamos viendo en una vista plana, ¿qué es lo que miramos ahí dentro? ¿O qué aparecería dentro del material? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, por ejemplo, cuando mirábamos con algunos de ustedes, o no sé si con todos, el curso de materiales de ingeniería, lo que nosotros mirábamos es que aquí interiormente había una serie de átomos y esos átomos están unidos con unos enlaces, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros le aplicamos fuerza a un elemento, tratamos de separar ese elemento, en este caso lo contrario, tratamos de comprimirlo, ¿cierto? Y esos enlaces, pues, están resistiéndose, se resisten al movimiento que ocurra aquí. Entonces, si analizamos, por ejemplo, una pequeña parte del material, aquí una pequeña delta F, entonces va a aparecer aquí una pequeña fuerza que estaría asociada con los enlaces internos del material, y eso ocurriría en un área muy pequeña, ¿no? En un área delta A, ¿cierto? Entonces, se dice que la relación de delta F sobre delta A, cuando esa delta A tiende a cero, es lo que se conoce como esfuerzo. Y se denota con la letra sigma. Esta letra es una letra griega, es una S griega que denota esfuerzo. Entonces, esa sería la definición de esfuerzo, ¿sí? Pero, digamos, esa definición, ¿cómo se la miraría en la realidad? O, entonces, imagínense, por ejemplo, que nosotros tenemos aquí una superficie. Por ejemplo, un tapete. Entonces, en ese tapete vamos a poner, por ejemplo, el taco de una zapatilla. ¿Sí? Y vamos a poner aquí un zapato normal. ¿Listo? Entonces, pregunta, aquí tengo, por ejemplo, un punto aquí, un punto A, y acá voy a poner, digamos, aquí un puntico de interés, un punto B. Entonces,
¿En cuál de los dos casos estaría sufriendo más el tapete? Cuando soporta un zapato plano o aquí en esta punta donde el área es más localizada. Digamos que la fuerza que se le está aplicando al zapato y a la zapatilla es la misma. Con el taco, profe. Con el taco, Con ¿cierto? el A. Exactamente. ¿Y por qué dicen ustedes eso? Pues porque ustedes ya lo han vivido. De pronto alguien los pisó con un taco y ya se dieron cuenta de que dolía, ¿cierto? Pero La fuerza de la, aquí puede ser. la respuesta es porque la carga se está distribuyendo en un área muy pequeña. O sea, que si nosotros comparamos el esfuerzo en A con el esfuerzo en B, pues de acuerdo a lo que ustedes me dicen, y que sí es verdad, el esfuerzo en A va a ser mucho mayor que el esfuerzo en B. Y es porque, si regresamos aquí a la definición, ¿qué pasa en esta definición cuando el área tiende a ser pequeña? Pues que esto se dispara, ¿no? Esto se hace grande. Cuando el área es pequeña, esto se dispara. Entonces, el esfuerzo, digamos, en una palabras sencillas, es la relación de la fuerza sobre el área. Palabras sencillas. ¿Listo? Bueno, hay diferentes tipos de distribución de esfuerzos. Miren, por ejemplo, aquí esta misma barra, se han hecho cortes aquí, en la mitad y por acá. Entonces, miren cómo se distribuye el esfuerzo a lo largo del área. ¿Qué podemos decir de esas tres distribuciones? ¿Son iguales? ¿Qué opinan? No son iguales, ¿cierto? Miren que, por ejemplo, aquí cuando analizamos el estado de esfuerzos aquí cerca de la carga, como la carga se está aplicando aquí en el centro, pues como que se tiende a elevar el esfuerzo aquí cerca a la carga, en cambio aquí a los lados, que están alejados de la carga, como que el esfuerzo es menor. Lo mismo sucede acá arriba, ¿no? En el corte que se hace acá arriba, cercano a la carga, el esfuerzo es más alto en la mitad, pero lateralmente como que disminuye un poco. Y si lo miramos aquí en el centro, pues casi que podríamos decir que el esfuerzo es uniforme, casi que no hay variación, ¿no? Entonces, eso nos lleva a hacer una pequeña simplificación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si los esfuerzos son uniformes? Porque miren que, por definición, el concepto de esfuerzo está asociado a una derivada, ¿cierto? Y eso pues ya, nosotros ya no nos gusta porque ya nos complica un poco la parte matemática. Pero en el caso de que ese esfuerzo sea uniforme, entonces esto sería una constante. Y si esto es una constante, pues simplemente podemos decir, mire, el esfuerzo aquí va a ser igual a la fuerza sobre el área, esfuerzo promedio. No podemos asegurar que esto se cumpla acá, pero aquí en la mitad sí podemos decir, mire, el esfuerzo es simplemente divida la carga sobre el área y ese es el esfuerzo promedio. ¿Listo? Bueno, en qué unidades estaría dado el esfuerzo? ¿Qué opinan? Pascales. Pascales, dicen por allá. Bueno, entonces, dice el compañero, mire, profe, si usted lo va a hacer en el sistema internacional, usted tiene que dividir Newton sobre metro cuadrado, ¿cierto? Y eso es igual a lo que se llama un Pascal. Porque la carga está dada en Newton y el área en metro cuadrado, y eso es un Pascal. Pero si lo hace en el sistema inglés, usted tiene que dar la carga en libras y el área en pulgadas cuadradas,
¿Y eso qué es? Un PSI, ¿no? O sea, una libra sobre pulgada cuadrada. Estas son lo que se llaman las unidades de esfuerzo. ¿Listo? ¿Está claro hasta ahí? Bueno. Pero también es muy común que aún en el sistema internacional se utilicen otras unidades, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros damos el esfuerzo en la carga en Newton y las dimensiones en milímetros al cuadrado? Pues tendríamos lo que se llama un megapascal. Megapascal, ¿no? Entonces es común esta unidad de aquí y esta unidad de acá. ¿Listo? Bueno. Entonces hagamos un pequeño ejemplo aquí, como para entender cómo se calculan algunos esfuerzos muy sencillos. Entonces vamos a poner aquí ejemplo. Ejemplo 1. Supongamos que tenemos aquí una barra. Una barra circular. El diámetro de esa barra, por ejemplo, es de 1 pulgada, ¿cierto? Escribámoslo. 1 pulgada. Y le aplicamos a esa barra una fuerza. Por ejemplo, aquí pongámosle 1 kilonewton. Kilonewton ahí, listo. Entonces, esa barra, ¿a qué tipo de carga está sometida? Está sometida a carga axial, ¿cierto? Está sometida a una tensión de 1 kilonewton. Es decir, que esa barra se estaría alargando, por una parte. Bueno, por otra parte, sabemos que asociado a esta carga, pues habría un esfuerzo, ¿cierto? ¿Cuánto valdría el esfuerzo? ¿O a qué sería igual? Pues a la fuerza sobre el área, ¿no? ¿Cuánto vale la fuerza? 1 kilonewton. 1 kilonewton. Kilonewton, bueno. Entonces la fuerza en newton, ¿cuánto sería 1 kilonewton en newton? Mil newtons. 1000 newton. Cuando ustedes les hablen de la palabra kilo, lo que le están diciendo es de 1000, ¿no? Están hablando de 1000. Y si nos dicen 1 meganewton, estarían diciendo que 1.000.000 de newton, ¿cierto? Bueno, tenemos la fuerza, ya la tenemos en newton. ¿Cuánto valdría el área de esa barra? ¿Qué opinan? Esa barra es circular, ¿no? El dibujito me quedó feo, pero es circular. Bueno, vayan pensando mientras ustedes piensan. Les voy a mostrar algo. Bueno, entonces miren acá a la cámara. ¿Sí pueden ver mi cámara? Bueno, aquí tengo un marcador, ¿cierto? Miren, entonces les voy a hacer una recomendación, y es que cuando yo les explico este tema, o cuando les he explicado el tema de esfuerzo, pues muchas veces la gente o los estudiantes no entienden cuál es el área que está actuando ahí, ¿no? O sea, si yo estoy tensionando este marcador, por ejemplo, entonces
a veces ha ocurrido lo que me dicen que el área que está actuando es esta. Pero no es esa, es esta, miren. Esta es el área, esta área transversal es la que está actuando ahí. Ah, profe, no se Para que lo tengan bien tomaría, claro. no se tomaría el área cilíndrica, sino la circular. Sí, exactamente. Sí, entonces, bueno. Sí, entonces, ya que está un poco más claro, ya. Bueno, entonces, ahora sí me pueden decir ustedes cuál es el área que está actuando ahí. Está actuando esta, que está aquí. La voy a pintar en azulito. Esta área, ¿cierto? Esa es el área que está actuando ahí. No es esta que está aquí, lateralmente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cuánto vale esa área? ¿Cuánto vale el área de un círculo? Pi r al cuadrado. 3.14. ¿Cierto? Pero aquí en este caso, Santiago, no tenemos el radio, tenemos el diámetro. ¿Qué opinan? Sería 0.5, ¿no? El radio. Pues sería diámetro medios al cuadrado, ¿no? También. Bueno, entonces, Santiago me dice, profe, mire, el área de un círculo, no se complique, es área es igual a pi r al cuadrado, ¿cierto? Pero yo le digo, pero Santiago, yo no tengo el radio, yo tengo el diámetro. Ah, entonces no se complique, entonces pues si tiene el diámetro, pues sería pi diámetro sobre 2, porque el radio es la mitad del diámetro al cuadrado, ¿cierto? Si desarrollamos esto, sería pi diámetro cuadrado, y acá abajo hay un 2 elevado al cuadrado, sería sobre 4. Entonces, cuando tenemos el radio, pues utilizamos esta fórmula. Cuando tenemos el diámetro, utilizamos esta fórmula. ¿Listo? O sea, que acá tendríamos el área 3.14 sobre 4, este 4 que aparece aquí, por el diámetro al cuadrado. ¿Cuánto vale el diámetro? Una pulgada, ¿cierto? Pero miren que tenemos que ser consistentes. Si estamos calculando la fuerza en Newton, tenemos que calcular esta área en metros o en milímetros. Entonces, ¿cuánto vale una pulgada en milímetros? 25.4 milímetros y esto elevado al cuadrado. ¿Listo? ¿Cuánto es eso? Hagamos ahí la operación. Pi cuartos por 25.4 al cuadrado. 506.7 milímetros cuadrados. Esta sería el área. ¿Listo? Bueno, aquí teníamos, este era un paréntesis simplemente para que recordaran cómo se calcula el área. Bueno, listo. Tenemos la fuerza y tenemos el área. ¿Podemos calcular el esfuerzo? Sí. El esfuerzo sería igual a ¿cuánto? 1000 newton sobre 506.7 milímetros cuadrados. ¿Eso cuánto es? $1.97. 1.97, ¿qué unidades? Milímetros, perdón, newton sobre milímetros cuadrados. ¿Qué unidades están? Ya se las mostré.
Megapascales, ¿no es? Exactamente. O sea que esto es lo mismo que decir .97 MPa. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Está claro? Bueno, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, en este caso, si, si el área fuera la mitad? ¿Cómo hubiera cambiado el esfuerzo? Sería mayor, ¿no? Exactamente, sería mayor. ¿Por cuántas veces? Pues el doble, ¿no? El doble. ¿Listo? Bueno, sigamos. Entonces, ese es el concepto de esfuerzo. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que son tipos de esfuerzo. Entonces, hay diferentes tipos de esfuerzo. Los esfuerzos que son perpendiculares al área donde actúan se suelen denominar esfuerzos normales. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, una fuerza o un esfuerzo perpendicular a esta área donde está actuando. Miren que aquí sale del área, aquí en este caso entra. Estos son esfuerzos normales. Esfuerzos normales de tensión y hay esfuerzos normales de compresión, ¿no? Pero también hay otro tipo de esfuerzos que son los cortantes. Entonces, ¿cuáles son esos esfuerzos? Miren, por ejemplo, aquí, este caso. Tenemos una cuchilla y aquí tenemos una placa. Miren que estas fuerzas están moviendo las cuchillas de tal forma de que esto se va a tratar de cortar por esta parte de aquí. Si hacemos un análisis ahí de la fuerza que está actuando aquí en esta área, pues nos daríamos cuenta que aparece esta fuerza, ¿cierto? Esa fuerza trata de cortar aquí, esta placa aquí. Y a diferencia de este caso acá, miren que acá la fuerza es paralela al área donde actúa. Acá, en los esfuerzos normales, la fuerza es perpendicular al área donde actúa. En este caso, la fuerza es paralela al área donde actúa. Por eso se dice que este tipo de esfuerzos son esfuerzos cortantes. ¿Alguien iba a preguntarme algo? Profe, ese es como cuando cortan el vidrio, ¿cierto? Que lo hacen con... Cuando, O la cuando, baldosa. cuando tú cortas la carne en la cocina o un banano, ahí hay esfuerzos cortantes, ¿no? ¿Sí? O sea, eso lo vas a encontrar en muchos casos. Entonces, ya tenemos esos dos tipos de esfuerzos. ¿Dónde es típico, digamos, a nivel de estructuras, dónde es típico encontrar esfuerzos cortantes? Miren aquí este caso. Tengo la vista en corte, esta es una vista, pues, una vista seccionada. Tengo una placa que está conectada a otra placa a través de un tornillo y se le está aplicando una fuerza. ¿Qué creen que le está pasando al tornillo aquí? O en la falla, por dónde ocurriría la falla. Entonces, si hacemos un análisis ahí, pues lo que nos damos cuenta es que el tornillo, una parte del tornillo, una fuerza se le está aplicando acá, y otra parte del tornillo se le está aplicando una fuerza acá. Es decir, que aquí en la mitad, en el plano de corte EE, aparece una fuerza. Y esa fuerza es una fuerza cortante, de naturaleza cortante. ¿Cómo se calcula en ese caso el esfuerzo cortante en este caso? Pues simplemente la fuerza que aparece ahí dividido el área. Y se podría decir que este caso es un caso de esfuerzo cortante simple. ¿Por qué? Porque solo un área
del tornillo está evitando o está resistiendo a estas fuerzas que se le está aplicando aquí. Pero hay otros casos como más complejos, por ejemplo, este caso. Tenemos acá placa arriba, placa acá, y aquí tenemos unas placas que están en sándwich, ¿cierto? Esto está formando una unión, tornillo, tornillo aquí. Tenemos en esta placa una fuerza F y en esta placa otra fuerza. Cuando estas fuerzas están tensionando esta unión, ¿cuál sería la forma en la que fallarían estos tornillos? ¿Y a qué tipo de esfuerzos estarían sometidos? Entonces hacemos un análisis de equilibrio. Tenemos acá la fuerza que se está aplicando a este tornillo de aquí, que sería la fuerza F, que la estaría aplicando se estaría aplicando a través de esta placa, ¿cierto? Y estas dos placas estarían resistiendo. Esta sería la fuerza en la placa C y esta de acá sería la fuerza en la placa D. Entonces, aquí podemos aplicar equilibrio y cuánto valdría FC y cuánto valdría FD. Pues por la simetría deberían ser iguales esta fuerza de acá y de acá, entonces la llamamos P, ¿cierto? Y nos daríamos cuenta que estas fuerzas P serían la mitad de esta de acá, por equilibrio. ¿Sí? Porque 2 veces esta tiene que ser igual a esta. ¿Listo? Y de aquí sacaríamos que el esfuerzo que está actuando aquí sobre una de estas áreas sería esta fuerza sobre el área, pero esta fuerza que aparece aquí es F medios, o sea que en general aquí en este caso el esfuerzo cortante sería F sobre 2A. Noten la diferencia con este de acá. Aquí aparece un 2 en la parte de abajo. Y es porque aquí hay dos áreas que están resistiendo la carga, ¿no? En cambio acá solo había un área que estaba resistiendo. Por eso este caso se dice que es un caso de esfuerzo cortante doble. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces hagamos un ejemplo. Hagamos un ejemplo. Ejemplo 2. Entonces tenemos, por ejemplo, una placa aquí, una placa, y tenemos una cuchilla. Perdón. Tenemos aquí una cuchilla, por ejemplo. Bueno, tenemos aquí tenemos un par de cuchillas. A ese par de cuchillas le estamos aplicando una fuerza. Digamos que aquí estamos aplicando
1000 libras, ¿cierto? Y que esto es una placa circular, por ejemplo. O dicho, no, perdón, no es una placa, es un cilindro. Que es un cilindro y tiene un diámetro de 3/8 de pulgada. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante aquí? Entonces, ¿sí está claro el problema hasta ahí? Tenemos dos cuchillas, esta es una cuchilla, esta es otra cuchilla, y están aplicando una fuerza para cortar este cilindro. ¿Por dónde fallaría en primer lugar? ¿O por dónde va a ocurrir el corte? Pues ocurriría por aquí, ¿cierto? El corte ocurriría por aquí. O sea, por aquí ocurriría el corte. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto vale el esfuerzo cortante ahí? ¿Alguna idea para calcular ese esfuerzo? Entonces, si revisamos acá, diríamos que el esfuerzo cortante es la fuerza sobre el área, ¿no? ¿Cuál es la fuerza que está actuando ahí? Son 1000 libras, ¿cierto? Mil libras. ¿Y el área cuánto sería? 3.14. Este es un cilindro sobre 4 por el diámetro cuadrado, ¿no? Pulgadas cuadradas. Listo. Hagamos ese cálculo. ¿Qué sería igual a eso? A ver, sería 1000. A mí me da 9058 libras sobre pulgada cuadrada. ¿Qué unidad es esa? 9058 PSI. Profe, ¿por qué sobre 4? ¿Qué sobre Ya lo 4? demostramos, ¿no? El área de un cilindro, cuando yo tengo el diámetro, es pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. ¿Recuerdas? Hace un ratico lo demostramos. Ah, ya, sí, sí. ¿Listo? Bueno, vamos aquí guardando. Bueno. Listo. Un ejemplo sencillo de esfuerzo cortante, ¿no? Bueno. También hay unos esfuerzos que se llaman esfuerzos de aplastamiento. Entonces, ¿a qué se deben esos esfuerzos de aplastamiento? Miren entonces este caso. Por ejemplo, en una conexión como la que les mostré hace un rato, tengo un tornillo metido aquí dentro de un agujero de una placa y estoy transmitiéndole carga.
Entonces, ¿qué ocurre con el tornillo y con la placa? Miren que el tornillo, la superficie del tornillo, pues tiende a comprimir o a aplastar esta superficie de aquí del agujero, ¿cierto? Y entonces ahí aparecen unos esfuerzos de compresión que se llaman esfuerzos de aplastamiento. Son esfuerzos compresivos, afectan tanto a la placa como al tornillo y se calculan como la fuerza sobre el área proyectada. ¿Cómo así que el área proyectada? Miren que pues realmente aquí digamos, el esfuerzo está ocurriendo sobre toda un área, ¿no? Y entonces el esfuerzo promedio se calcula dividiendo la fuerza sobre esta área proyectada que aparece aquí. O sea, esta área que aparece aquí es el área con la que vamos a calcular los esfuerzos de aplastamiento. Noten que la placa tiene un espesor T y este agujero tiene un diámetro D. Por lo tanto, el área proyectada sería T por D. Y el esfuerzo de aplastamiento se calcularía como la fuerza sobre el área proyectada. Fuerza ¿Cuál sobre T. sería el área, perdón, profe? Espérame un segundito, voy a pintarla acá para que se vea más clara. Sería esta área. La voy a pintar aquí, ¿no? Es esta área, ¿no? ¿Listo? Si se pueden dar cuenta, ese es el área de un rectángulo, o sea, E por D. ¿Listo? No es el área lateral del cilindro o del agujero, es el área proyectada. ¿Listo? Bueno, sigamos. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a hacer un ejemplo como un poco más elaborado. Voy a ponerle ejemplo 3 aquí. ¿Listo? Bueno, entonces pues ya habiendo definido unos conceptos bien sencillos de esfuerzo, ¿cierto? Tenemos ya un ejemplo un poquito más real, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, este componente puede ser parte de una estructura. Por aquí tengo un soporte, acá tengo un soporte. Aquí tengo una diagonal que está conectada por un pasador aquí y un pasador acá. Acá tengo una viga conectada por un pasador. Aquí tengo un colgante y le estoy aplicando una carga de 30 kilonewton. Entonces, realmente hay un propósito detrás del hecho de calcular esfuerzos, ¿cierto? Pues que hasta ahorita nosotros hemos mirado que se pueden calcular esfuerzos con unas fórmulas, pero finalmente lo que nos vamos a enfrentar es a una pregunta como esta. ¿Puede esta estructura soportar 30 kilonewton con seguridad? ¿Cierto? Entonces, digamos que la primera parte ya la podríamos responder. Podríamos decir, mire, los niveles de esfuerzo son de esta magnitud. Ahora, ya con esos niveles de esfuerzo, podríamos luego responder la segunda pregunta. ¿Será que se puede soportar, será que esto resiste? Eso ya es otra pregunta, que se las dejo todavía sin responder, pero vamos para allá, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo calcularíamos los esfuerzos en esta estructura? ¿Alguna idea? ¿Toca primero individualmente o no sé? Individualmente, sí. Individualmente deberíamos, o sea, calcular la fuerza aquí, en este elemento, y en los pasadores, ¿cierto? Para poder calcular los esfuerzos. Ahora, otra cosa, pues que también deberíamos tener los detalles de esa estructura, porque aquí tenemos un dibujo muy vago, pero bueno, aquí les presento los detalles como ya más concretos.
Entonces miren que, por ejemplo, aquí este elemento tiene una parte cilíndrica que tiene un diámetro de 20 milímetros. Acá en las uniones son unas placas, tienen un espesor de 20 milímetros. Los pasadores son de 25 milímetros, ¿cierto? Acá esta es la viga. Esta es una vista inferior, o sea que estoy viéndola por el otro lado, por la parte de abajo. Esta viga es una viga rectangular, tiene un ancho de 50 milímetros, un espesor de 30. Estos soportes tienen un espesor de 25 milímetros. Los pasadores también son de 25. ¿Sí? Acá tengo el colgante. El colgante está soportando esa carga de 30 kilonewton. Está fijo aquí a estos pasadores. Y acá también podemos mirar que estos pasadores son de 25 milímetros. Y aquí en el borde tengo unas placas ajustadas con ese pasador que son de 20 milímetros. ¿Listo? Entonces, vuelvo y pregunto, ¿cómo calcularíamos los esfuerzos en cada componente individual? Por ejemplo, en esta barra, en los pasadores y en esta viga. ¿Cómo calcularíamos los esfuerzos? ¿Alguna idea? Bueno, mientras ustedes piensan un poco, yo voy a aquí abrir otra. Aquí tenemos la estructura, ¿no? Bueno. Entonces, ¿alguna idea, chicos? ¿Será que aquí tenemos que hacer un análisis estático o no? Sí, claro. Claro. Y esa era la razón por la que ustedes antes de mirar esta materia miran estática, ¿no? Y es porque para poder conocer los esfuerzos dentro de estos elementos, pues obligatoriamente tengo que saber primero cuáles son las fuerzas. Ah, bueno, entonces, pero como ustedes en la parte de estática están volando, pues no hay problema. Entonces ya saben que aquí tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Bueno, entonces, en ese diagrama de cuerpo libre, ¿qué deberíamos hacer? Que nosotros en ese diagrama de cuerpo libre ya quitamos los soportes, por ejemplo, ¿cierto? Quitamos los soportes y lo reemplazamos ¿por qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacíamos con los soportes? ¿Qué hacíamos con el camioncito cuando le quitábamos? Fuerzas, profe, las fuerzas. Exactamente, entonces aquí lo que hacíamos es que aquí tengo un punto A, tengo un punto B, entonces nosotros aquí lo que hacíamos era reemplazar la acción del soporte por unas fuerzas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pregunta, en este punto aquí, ¿cuántas reacciones me produce este soporte? A ver, preguntémosle a alguien. Preguntémosle a Juliet. Juliet, ¿cómo estás? Bien, profe. Juliet, ¿tú me puedes decir cuántas reacciones produce este soporte? Espere, profe, espere.
¿Me puedes repetir que no le escuché muy bien? Tú me puedes o nos puedes ayudar aquí, es que no sabemos, aquí nosotros vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? En este, Sí, soporte, en este soporte, ¿cuántas reacciones hay? ¿Cuántas fuerzas hay? pues quedarían reacciones en el punto C y en el punto A y en el punto B. No, pero ¿cuántas fuerzas, Ahí en el punto C. cuántas fuerzas habría aquí en el punto C? Una fuerza en X, por ejemplo, una fuerza en Y, o una fuerza en X y Y, o ninguna fuerza. Pues sí, profe, tendría fuerza en X y en Y. Eso. O sea que, gracias, Juliet. Entonces, Juliet nos dice, profe, mira, aquí usted va a encontrar una reacción, tiene que haber aquí una reacción, RCY, ¿cierto? Y tiene que haber aquí también una reacción, RCX, ¿cierto? Y si vamos acá a este punto, pues también analizamos que aquí hay un pasador. El pasador evita que haya una traslación en este eje y también una traslación en este eje. O sea que aquí obligatoriamente tiene que haber también una RAY y una RAX. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos, chicos? ¿Están satisfechos con este diagrama de cuerpo libre o le falta algo? ¿No falta en la otra parte, en B? En B, bueno, aquí hay una carga de 30 kilonewtons, ya está, ¿no? Ya está la carga ahí. Mm, Estaríamos ya, creo que ahí estaríamos satisfechos con ese diagrama, pues porque ya reemplazamos las interacciones externas con fuerzas, ¿cierto? ¿Qué es lo que haríamos a continuación? Pues mirar si esta estructura está en equilibrio, ¿cierto? ¿Cómo verificamos esa condición? Igualando a cero, profe. Entonces, aquí tenemos que aplicar equilibrio. Equilibrio. Y eso nos lleva a decir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0, ¿cierto? Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y sumatoria de momentos con respecto a algún punto debe ser igual a 0. Listo. Tenemos las ecuaciones de equilibrio. Pero entonces, miren que tenemos ¿cuántas ecuaciones de equilibrio? Tres ecuaciones de equilibrio. Estamos resolviendo un problema en el plano. ¿Y cuántas incógnitas tenemos? Dos reacciones aquí y dos reacciones acá. Tenemos 4 incógnitas, 3 ecuaciones. ¿Ese sistema se puede resolver o no? ¿Qué opinan? ¿Matemáticamente se puede resolver eso o no? ¿O nos falta algo? Siempre falta. ¿Cómo? Juan Camilo. Juan Camilo Urbano. ¿Podemos resolver este problema o nos falta algo? Tú miraste estática conmigo. Las ecuaciones, no. Juan Camilo, tú miraste estática conmigo, ¿te acuerdas o no? ¿Qué hacíamos en este caso?
Bueno, no se acordó Juan Camilo. Entonces, miren, aquí tengo 3 ecuaciones, 4 incógnitas. No puedo resolver el sistema desde el punto de vista matemático, porque debería tener el mismo número de ecuaciones y el mismo número de incógnitas. Entonces necesito otra ecuación para poder resolver este problema. Pero, sin embargo, nosotros podemos recurrir a algo que yo les mostré en la clase pasada. Es más, por aquí se lo recuerdo. Aquí estaba la presentación. Y específicamente es esto. ¿Ustedes se acuerdan que yo les explicaba qué condición debe tener para estar en equilibrio un elemento que está sometido a la acción de 2 fuerzas? Pues que esas fuerzas tienen que ser de la misma magnitud, actuar a lo largo de la línea, de la misma línea, y tener sentidos opuestos. Entonces, recordando ese concepto, les hago una pregunta. Si nosotros sacamos este componente acá, o sea, esta viga, o esa barra, sacamos acá. Entonces, ¿qué condición debería tener las fuerzas que actúan sobre esta viga? Porque esta viga está sometida a la acción de 2 fuerzas, tiene 2 puntos de unión. Está sometida a la acción de 2 fuerzas. ¿Será que, por ejemplo, si esta fuerza acá viene así y esta fuerza viene así, esta viga estaría en equilibrio? ¿No? ¿Cierto? Si, por ejemplo, esta viga tiene una fuerza así y una fuerza así, ¿estaría en equilibrio? No. Sí, ahí sí. No. Sí, ¿no? Porque no dice que son contrarias. Sí, pero tienen que actuar sobre la misma línea, lo acabamos de decir. Ah, ya. Tienen que ser ¿Sí? perpendiculares, profe. Miren lo que acabamos de decir. Para que un cuerpo que está sometido a la acción de 2 fuerzas esté en equilibrio, las fuerzas tienen que ser de la misma magnitud, contrarias y actuar sobre la misma línea. Esta fuerza está actuando sobre esta línea y esta está actuando sobre otra línea. No, este cuerpo aquí no puede estar en equilibrio porque va a rotar. Entonces, obligatoriamente, ¿cuál es la única forma de que eso esté en equilibrio si está sometido a la acción de 2 fuerzas? Perpendicular. Obligatoriamente, La fuerza salva. obligatoriamente esta fuerza tiene que venir así y esta fuerza tiene que venir así. No hay otra posibilidad. ¿Sí está claro? ¿Por qué? Son de sentidos opuestos, de igual magnitud y actúan sobre la misma línea. Esa es la única forma en la que puede estar en equilibrio esa. ¿Estamos de acuerdo o no? Esa es la única posibilidad. Sí. Ya estamos de acuerdo. Entonces, si estamos de acuerdo, entonces díganme cuál de estas fuerzas vale 0. ¿Cuál de estas que estoy aquí, de estas dos, cuál vale 0? La de Y. Exacto. Ya lo entendieron. Entonces, por ese análisis que les acabo de presentar ahorita, sabemos que R a Y vale 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuántas incógnitas tenemos? 3 incógnitas, 3 ecuaciones. Se puede resolver el problema estáticamente.
¿Listo? Bueno. Entonces, vamos a resolverlo. Sumemos momentos respecto a qué punto. Profe, ¿Sí? qué pena, es que no le entendí, o sea, sí entendí el ejemplo cuando estaba en equilibrio, pero no entendí por qué ARY está en cero. ¿No entendiste por qué R a Y está en cero? Sí, profe. Ya, pues vamos mejor dicho, regresémonos. Ok, a ver. Perdón. Tenía que ir hacia adelante. Bueno, creo que no, ya no pude recuperar esa información. Bueno, no importa. Karen, mira, yo aquí lo que hice fue sacar ese cuerpo AB, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, te propongo algo. Supongamos que R a Y no sea cero, ¿cierto? O sea, suponte que R a Y está aquí. No es cero. No importa lo que tú le pongas acá, esto nunca va a estar en equilibrio. Porque esta fuerza te va a tratar de hacer rotar esto. Aquí puede haber varias fuerzas o ninguna, pero esta fuerza de aquí va a tratar de hacer rotar esto. ¿Sí? O dicho de otra forma, también lo dije hace un rato, ¿no? Por ejemplo, si aquí hubiera una fuerza así, contraria a esta, este cuerpo no podría estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque dijimos que un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas está en equilibrio cuando esas dos fuerzas son contrarias de la misma magnitud y actúan sobre la misma línea. Mira que esta está actuando sobre esta línea. Esta está actuando sobre esta línea. Que no son la misma línea. Entonces, no pueden, no importa de qué tamaño sean, siempre va a haber un desequilibrio cuando este cuerpo está sometido a este tipo de fuerzas. En cambio, si por ejemplo, en vez de estar actuando esta fuerza, tenemos aquí esta fuerza así, y tenemos aquí esta fuerza así, sí podemos garantizar que haya equilibrio siempre y cuando esta fuerza sea de la misma magnitud que esta, porque están actuando sobre la misma línea. Están actuando sobre la misma línea y además, por ejemplo, si garantizamos de que esta fuerza sea igual a esta, tendríamos equilibrio, ¿no? Es por esa razón. No sé si quedó claro ahí o todavía no. Sí, profe. Míralo también. Míralo acá. Es básicamente este concepto, ¿no? Es este concepto el que estamos aplicando ahí. Para que un cuerpo sometido a la acción de dos fuerzas esté en equilibrio, tiene que tener las fuerzas de la misma magnitud, actuar a lo largo de la misma línea y tener sentidos opuestos. Esa es la razón. ¿Listo? Sí, profe, gracias. Bueno. Listo. Entonces, después de haber hecho ese análisis, pues ya llegamos a que R a Y vale 0. O sea, esta no puede existir, porque miren que acá tengo un pasador, entonces la única forma de que esto, si aquí hay esta fuerza, de que esto no se mueva, es que aquí hubiera una soldadura, para que esta soldadura evite que esto rote, porque si hubiera esta fuerza aquí, esto rotaría y no estaría en equilibrio. Bueno, listo. Entonces ya dijimos R a Y vale 0, es más, pues hasta quitémosla, creo que ya
ya no vale la pena considerarla, ¿cierto? La podemos ya incluso suprimir porque ya no va en el análisis. Listo, vamos a sumar momentos. ¿Cuál sería el punto más adecuado para sumar momentos? Sería este punto, ¿no? ¿Por qué? Porque en este punto hay más incógnitas. Eso lo dijimos hace un rato y lo seguimos diciendo. Bueno, entonces, vamos a sumar momentos. Vamos a sumar momentos con respecto al punto C. Y si eso está en equilibrio, debería ser igual a 0. Entonces, momento de esta fuerza con respecto a este punto, ¿cuánto vale? La distancia son 600 milímetros, ¿no? ¿Cuánto sería el momento de esta fuerza respecto a este punto? Preguntémosle a alguien, a ver. Gabriela. ¿Estás ahí, Gabriela? Gabrielita no está. Gaby no tiene micrófono. Ah, bueno, preguntémosle entonces a Daniel Alejandro Guerrero. Tampoco está. O sí está, pero no, tampoco tiene micrófono. Bueno, listo. Entonces, vamos a sumar momentos respecto a este punto, ¿cierto? Sabemos que el momento simplemente es el producto de la fuerza por el brazo. ¿Cuál sería el brazo de esta fuerza? Pues es la distancia perpendicular, ¿no? De la línea de acción con respecto al punto, o sea, esta distancia que estoy señalando aquí. Además, ese momento sería positivo o negativo. Miren que el pivote lo tengo aquí. Esta fuerza trataría de hacer rotar esto así, ¿cierto? O sea que ese sería un momento positivo. RAX por 600. Recuerden que esa distancia era 600, miren, acá está. ¿Sí? Listo. Momento de esta fuerza respecto a este punto. Este es el pivote. Esta fuerza tiende a hacer girar esto en sentido de las manecillas del reloj, o sea, negativo. Negativa. Ajá. Menos 30 kilonewton por el brazo, que sería ¿cuánto? Entonces nos volvemos acá, miren, la distancia de esta línea de acción con respecto a este punto sería 800, ¿no? 800 milímetros. Listo. No hay más fuerzas, eso sería igual a 0. Y de aquí sacamos que R. 800, no. ¿Santiago? ¿Por qué 800? No. Mira aquí. 800. O sea, recuerda el problema de la llave. Recuerda el problema de la llave, dijo. Tengo aquí una llave que está aflojando una tuerca, ¿cierto? Aquí tengo la tuerca. ¿Cuánto vale el momento de esta fuerza con respecto a este punto? Si esta distancia es D.
Pues es fuerza por distancia. Pero ¿cómo debe ser esta distancia para que el momento lo calcule tan fácil? Fuerza por... Tiene que ser perpendicular, o sea que esta línea que conecta este punto y este punto, tiene que ser perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Y es el mismo concepto el que estamos aplicando acá. ¿Cuál tiene que ser la distancia para calcular el momento de esta fuerza con respecto a este punto? Pues tiene que ser perpendicular. O sea, si esta es la línea de acción de la fuerza, la distancia perpendicular es esta, mirad. Esta. Y esta distancia de aquí a aquí, ¿vale cuánto? Ah, sí, profe, no, es que se miraba 500, yo como estoy acá, 800 milímetros. exacto, miraba 500. 800 milímetros. Sí, 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 profe, sí. Muchachos, tienen que ponerse a repasar estática porque los veo con unos vacíos bastante grandes. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿eso sería cuánto? 800 por 30 sobre 600. ¿40? 40 kilonewton. Listo, ya tenemos el primer resultado. Miren que no hemos avanzado mucho, pues desafortunadamente, porque hay algunos problemas con la estática, ¿no? Bueno, RAX. Entonces, listo, ya tenemos RAX, vale 40 kilonewton. ¿Qué otra ecuación nos serviría aquí? ¿Qué tal si aplicamos esta? Sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tendríamos? Tendríamos esta en X y esta en X también. O sea, 40 kilonewton, porque ya sabemos cuánto vale esta. Más RCX debe ser igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale RCX? Menos 40 kilonewton. ¿Listo? ¿Qué significa eso de que nos haya dado negativa? ¿Qué significa? No estaría para el otro lado. Bueno, La entonces, fuerza va al contrario. exactamente, lo que significa es que nosotros supusimos que esta fuerza iba así, pero después de que ya analizamos aquí el problema nos dio menos, o sea que no va así, sino que va al contrario. Eso es lo que quiere decir. Ese menos, listo. Nos falta solo una, ¿no? Nos falta esta. Y para eso voy a utilizar la ecuación que nos sobra, o sea, esta. Sumatoria de fuerzas en Y debe ser igual a 0. Y entonces tendríamos que RCY, que va hacia arriba, ¿cierto? Fuerza en Y. La otra fuerza en Y es esta. Negativa va hacia abajo. Menos 30 kN debe ser igual a 0. Eso quiere decir que RCY, ¿cuánto vale? 30 kN, 30 kilonewton. Listo, la parte estática está resuelta. Está resuelta la parte estática. O sea, hasta ahí estamos en tercer semestre. Sabemos la parte estática.
Sigamos. Si ya tenemos las fuerzas, ¿cómo calculamos los esfuerzos? Fuerza por área, profe. Fuerza sobre área, ¿cierto? Pero un momento antes de avanzar, y es la siguiente. Miren que aquí en el punto C se está aplicando esta fuerza, RCX y RCY, ¿cierto? O sea que aquí hay una resultante. ¿Cuál sería la resultante? ¿Cómo, profe, la pregunta? La pregunta, aquí en este punto está actuando esta fuerza y esta fuerza. La pregunta sería, ¿cuál es la resultante? La pregunta es la siguiente, mire, es en el punto C, el punto C, entonces yo tengo lo siguiente, tengo una fuerza así, La sumatoria, profe, ahí de los vectores. tengo una fuerza así, y tengo una fuerza así. ¿Cuál es la resultante? La resultante es esta, ¿no? Voy a dibujar aquí en azulito. ¿Cómo la hallo? ¿Cómo hallan ustedes la hipotenusa si tienen los catetos? Por medio del teorema de Pitágoras. Pitágoras, profe. Pitágoras, RC sería igual a ¿qué? No, a 940 kilonewtons, ¿no? RCX al cuadrado más RCY al cuadrado y todo esto elevado a la 0.5. Esa es una forma de escribir el teorema de Pitágoras, o sea, esto sería 40 al cuadrado más 30 al cuadrado y esto raíz, ¿no? 0.5, o sea, esto sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 50 kN. ¿Sí o no? Pueden verificarlo, ese es el teorema, ese es un triángulo pitagórico. Es fácil sacar el resultado, ¿no? Listo. Entonces ya sé cuál es la fuerza que está actuando aquí. Que es realmente esta, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces si ya tengo, digamos, esta es la parte estática. Esta es la parte estática. Yo voy a hacer un resumen de esto, acácito. Es más, voy a guardar esto. Digamos que esta es la parte estática. ¿Listo? Entonces ya voy a hacer un resumencito acá. Aquí está el resumen. Listo. Y a esto de aquí ya le puedo decir chao porque ya no lo necesito. Bueno. Listo. Esa es la parte estática, está resumida acá. Listo. Listo. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos con esfuerzos.
esfuerzos. Para eso voy a sacar este grafiquito acá. Voy a tapar esto acá, ya no me sirve. Ya tengo la parte estática resuelta. Listo. Entonces, calculemos en primera instancia el esfuerzo sobre esta barra. Sobre la barra BC. O sea, esfuerzo sobre la barra BC. Que sería igual a ¿qué? A la fuerza de la barra BC sobre el área de la barra, ¿no? O sea, aquí sería igual. Pregunta, ¿cuál es la fuerza sobre esta barra? ¿La tenemos o no la tenemos? La fuerza sobre esta barra. ¿No es la resultante, profe? Es la resultante, claro. Es la resultante que actúa en el punto C, o sea, 50 kilonewton. 50 kilonewton en newton, ¿cuánto es? 50.000, ¿no? Listo. ¿Cuánto vale el área de la barra? Pi, 3.14 sobre 4, por el diámetro de esta barra, 20 milímetros. Al cuadrado. Listo. O sea, que esto sería igual a ¿qué? De una vez, ¿no? Verifíquenlo allá. 50 159.15 me da a mí. Unidades son esas, milímetro cuadrado. Megapascal. Eso. Listo. Miren que resuelta la parte estática. Esta parte de acá es breve, ¿no? Listo, primer resultado. Calculemos, chicos, otro cálculo. Calculemos el esfuerzo cortante en el pasador C. Esfuerzo cortante en el pasador C. ¿A qué sería igual? ¿Qué opinan? Sería algo parecido a esto, ¿no? Solo que en vez del área de la barra, ¿qué había aquí? El área del pasador, ¿no? Pregunta. Miren que este es un esfuerzo normal, este es un esfuerzo cortante. ¿Este pasador está aquí a cortante simple o doble? Mírenlo. Ese es cortante simple, profe. Tiene dos fuerzas. Cortante simple. Exactamente, cortante simple. Por eso aquí, miren, solo aparece A, área del pasador. En cambio, miren lo que pasa con este de acá, por ejemplo. Pasador A. Aquí está la barra, pasador, aquí tiene dos soportes. Cortante simple o doble. Ese es doble. Cortante doble, listo. Cuando uno tiene las cosas claras, listo. Entonces cuando calculemos el de acá,
Cuando calculemos el de acá, ustedes ya saben que en el de acá van a aparecer aquí 2 veces el área, porque está en cortante doble. Listo. Entonces, vamos a que estamos calculando este pasador de aquí. La fórmula es casi que exactamente la misma, ¿cierto? Solo que el área de este pasador, el diámetro de este pasador, ¿de cuánto es? De 25 milímetros. Entonces aquí no va a 20, sino va a 25. Entonces voy a hacer aquí esta modificación. Simplemente aquí van 5. Listo. Listo. O sea que el cortante en el pasador C es ¿cuánto? $101.85 megapascales. ¿Listo? Y como para ya ir terminando, vamos a calcular el esfuerzo de aplastamiento en este pasador y el esfuerzo de aplastamiento y el esfuerzo cortante acá. Los demás se los dejo de tarea. Calculemos el cortante aquí. Cortante en el pasador A sería igual a ¿qué? A la fuerza en el elemento AB sobre el área del pasador. ¿Cuánto vale la fuerza sobre este elemento? Ojo que ya no estamos hablando de este elemento de acá, sino de este elemento. ¿Cuánto vale la fuerza sobre este elemento? Ya la teníamos, ¿no? Mírenla. Es esta, ¿no? La fuerza horizontal que aparece aquí en el pasador es la misma que se transmite a lo largo de toda la barra y llega acá. O sea, esta. 40 kilonewton. Y entonces, aquí simplemente voy a hacer una modificación a esta fórmula porque ya la teníamos más o menos. En vez de 50, ¿cuánto sería? En vez de 50, aquí va 40, ¿cierto? Listo. ¿Hay alguna otra modificación que tengamos que hacerle aquí a esta fórmula? ¿Es área del pasador o 2 veces el área del pasador? En este caso. 2, ¿no? Porque es doble. Pasador. Es 2 veces el área. 2 veces el área. Listo. O sea que esto es 2 por esto. Listo. Entonces, ¿cuánto vale? Hagamos la operación, ¿no? 40.000. $40.76. Entonces, el esfuerzo cortante en el pasador A es igual a 40.76 megapascales. Listo. Ahí está el otro resultado. Pregunta, así con lo poco que todavía sabemos de resistencia de materiales. La pregunta sería la siguiente. Si el pasador A y el pasador
C son iguales, tienen el mismo diámetro. ¿Cuál creen que fallaría más, o cuál creen que fallaría primero? ¿El C o el A? Por lo que acabamos de calcular. ¿Fallaría el que tiene mayor esfuerzo o el que tiene menor esfuerzo? El que tiene mayor, ¿no? Exactamente, fallaría primero el que está más cargado, ¿cierto? O sea que lo que estamos diciendo aquí, todavía no sabemos, no le hemos metido más ecuaciones, pero sabemos ya por intuición que este pasador que está más cargado que este, fallaría primero. ¿Listo? Bueno. Listo. Y para terminar, teniendo en cuenta que ya miramos esfuerzos normales, cortantes, nos falta calcular los esfuerzos de aplastamiento. ¿Cuál sería el esfuerzo de aplastamiento en el pasado C? Esfuerzo de aplastamiento en el pasador C. Entonces recordemos la fórmula. Esfuerzos de aplastamiento se calculan como la fuerza sobre el área proyectada, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, vamos. Esfuerzo de aplastamiento en el pasado C. Más o menos, la fuerza sería la misma, ¿cierto? Lo que cambiaría es el área. Obviamente el área proyectada no va a ser esta que está acá abajo, sino sería igual a ¿qué? ¿Cuál sería el área proyectada? Acá. Les voy a hacer un dibujito para que me entiendan. Hagan de cuenta que yo corto aquí esta placa y esa placa tiene un ancho, ¿cierto? Este espesor de aquí, de esta placa, es de 20 milímetros. Y aquí está el agujero que tiene un diámetro de 25 milímetros. Entonces, ¿cuál es el área proyectada que necesito para calcular esfuerzos de aplastamiento? Pues esta, ¿no? Esta es el área proyectada. Esta que estoy achurando ahí es el área proyectada. Obviamente, viéndolo desde otra vista, porque aquí, pues no podría mirarlo, ¿no? En esta vista no lo podría mirar. Pero aquí en esta vista sí puedo mirarlo claramente. Entonces, ya sabemos cuál es el área proyectada. Que sería el espesor de la placa, que son 20 milímetros, por el diámetro del pasador, o del agujero. ¿Cuánto da? Daría 100, ¿no? 100 megapascales.